esta niña tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Alfredo, Mario Nacinovi, saluda, gracias por atendernos. Buenas tardes, Mario, gracias a ustedes por la convocatoria. No, por favor, bueno. Bueno, gracias por hacerse unos minutos porque sé que estás en este momento ocupado en actividades académicas. Uno sabe de qué se trata, ¿no es cierto? O sea, es bastante demandante. Por supuesto. Pero queríamos tener ya que tiene la deferencia de atendernos, que por favor nos comente sintéticamente. Usted lo ha adelantado muchas veces, pero en definitiva lo ha dicho el presidente, lo ha repetido el ministro de Economía, el mercado está ahí estabilizado en 1.300, tuvo un saltito, pero en definitiva, falta ahora la reunión del comité interino habitual de esta época en el hemisferio boreal, interino del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que se supone que ahí esto va a catalizar. ¿Qué debemos esperar? Es como dice el ministro, como dice el presidente, no va a haber devaluación, se saldan las cuentas del Banco Central y esto va a hacer bajar el riesgo país y la Argentina va a poder genuinamente comenzar a endeudarse en el mercado mundial a bajo costo. ¿Cómo es la cosa, Alfredo? Yo le diría que como suele ocurrir, ni todo es blanco ni todo es totalmente negro, Correcto. ¿no? Como que también ha dicho, esto está en línea con lo que de alguna manera nosotros hemos venido hablando. En principio, plata, mucha plata, sí, porque en términos al ser un préstamo de facilidades extendidas, abarca como 4 años, entonces entran más de los vencimientos de los préstamos viejos que teníamos con el fondo. Si hubiéramos logrado un préstamo a 6 años, hubiera sido todavía más grande porque había más vencimientos, ¿se entiende el punto? En segundo lugar, y esos son los 14.000 millones de dólares que finalmente ha trascendido con ese destino. Y después están los otros 6.000 millones de dólares, estoy redondeando, para llegar a los 20.000, que son, si uno se pone a pensar finito, Argentina ha pagado en la era Milei alrededor de 15.000 millones de dólares afuera. Ajá. Por deuda, entre intereses y capitales. Y de eso al fondo le debe haber pagado 4 o 5.000 millones de dólares en concepto de alguna cuota de amortización que quedó dando Ahora, vuelta. como decía un expresidente, ¿era necesario o es una señal? O había que cumplir porque si no era un default innecesario. Claro que había que cumplir porque eran los intereses. Entonces Correcto. lo que está haciendo el gobierno argentino es devolverme esa plata, represtame la plata con la que te pagué los intereses. Correcto. En buen romance. Así que con eso se forman los 20, después está la plata del BID y del Banco Mundial, que también en algunos casos estará asociado con proyectos, en otros casos hay algunas líneas, pero son líneas que en toda la furia son líneas de 300 millones de dólares, 500 millones de dólares, ¿no? No es tan... No es nada extraordinario, no son paquetazos. Además, eso del Banco Mundial, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que ahora se llama Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo, esos fondos no van destinados a determinados fines como obras o son de libre disponibilidad también. Algunos son de un poco más libre disponibilidad. Tradicionalmente era para lo que usted dice. Ajá. Pero estas líneas menores tienen algún grado de libertad y tienen que ver básicamente con reforma, lo que se llama reforma estructural. Ajá. Y seguramente para cuestiones como las que quiere encarar Sturzenegger, pueden dar financiamiento. También es cierto que hay que aumentar el gasto público para eso, porque la mayoría de eso requiere fondos de contraparte. La contraparte se claro. en Argentina, claro. ¿Cierto? Ahora, la verdad que no puedo dejar de decirlo eso, porque realmente se trata del personaje
que nos han endeudado en 16.000 millones de dólares por la fallida o mala hecha, mala praxis en la estatización de YPF, en su momento dijo que se use parte del crédito del Fondo Monetario Internacional para Bahía Blanca, desconociendo totalmente que el Fondo Monetario Internacional es un organismo que da auxilio para generar equilibrio en los balances de pago, no para este tipo de cosas. Y le presta al Tesoro, y no le presta al Tesoro Nacional, y no le presta al gobierno a los gobiernos provinciales. Claro, insólito el hombre. Pero bueno, así tiene la seguridad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con los 6.000 millones de dólares, el gobierno va a hacer lo que se ha tomado todo público, que es esta idea de rescatar la deuda que tiene el banco, el Tesoro con el Banco Central, los bonos que hay en el Banco Central, puede rescatar con 6 alrededor de 20.000 millones de esa deuda, porque esa deuda esos bonos están al 35% más o menos. Así que de esa manera los dólares terminan en el Banco Central. Bien. La pregunta que sigue es obviamente hasta qué punto el fondo va a permitir que el Banco Central use esos dólares para política cambiaria. Y eso es lo que eso es lo que vamos a conocer, eso es lo que tiene nervioso al mercado, es lo que por el momento nadie sabe, y por eso distintas veces. A ver, Alfredo, es un nerviosismo genuino, porque primero el presidente o el ministro de Economía dice 20.000 millones, la vocera primero dice que no, después dice que sí, o como el presidente y el mismo ministro, hay alguna teoría conspirativa, porque en definitiva sabemos, vamos a hablar claro, a lo largo de toda la historia argentina hay un club de devaluadores que se benefician con una transferencia de ingresos de los sectores de ingresos fijos a los sectores empresarios, sobre todo los que han metido la pata, ni que decir lo que pasó a principios de los 2000 con grupos económicos que estaban endeudados en dólares y le vino de perlas la devaluación y la especificación asimétrica, ¿no? O sea, ¿vale o no vale de alguna forma esgrimir estas teorías conspirativas? Yo le diría que lo que hay detrás de esto es un discurso que ha sido un poco confuso, primero respecto a los montos, que se ha ido decantando, pues si esto se hubiera sostenido de entrada al principio, otro gallo cantaría. Yo reconozco que hay un problema institucional ahí antes que apruebe el monto del fondo en anunciarlo, ¿no? Pero bueno, eso lamentablemente ha jugado un rol sobre las expectativas al inicio y la percepción que tiene algunos agentes económicos de la baratura del dólar, ¿no es cierto?, en términos relativos, es el otro factor en donde entra la cantidad de turismo al exterior, el salto en las importaciones, etcétera, etcétera. Yo sé que esto es pedirle como a usted como también a Juan Carlos de Pablo lo mismo, que no les pido perspectiva, pero digo, la intención con este crédito del gobierno de llegar a las elecciones de medio término con un dólar más o menos en estos niveles va a permanecer, o si se libera el cepo cambiario puede haber un salto. Eso depende de cuáles son las líneas de defensa y la línea de ataque. Hay un primer riesgo, que es el que sostiene el ministro de Economía, que es que la base monetaria tiene un monto equivalente a lo que van a quedar las reservas. Sí, una neoconvertibilidad sería. Sí, pero el problema es que usted después tiene las LECAPs y los depósitos en también, pesos. Está bien. Entonces, el problema es que mientras no haya una crisis de credibilidad tal que comprometa al sector financiero, que no tiene por qué haberla en principio por la solidez fiscal y digamos el apoyo popular que cuenta el gobierno, y eso no habría problema. Esa línea no sería testeada, eso es lo que me refiero.
Alfredo, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros, ha sido realmente muy difícil y gracias por el esfuerzo que ha hecho en medio de las actividades académicas. No, Mario, siempre es un gusto hablar con usted. Un gran abrazo, Grande. un gran abrazo, gracias. Ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas.